Hola chicos, bienvenidos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una herramienta bastante importante en C++ moderno, la cual son las funciones lambda, expresiones lambda o funciones anónimas. Digamos que expresiones lambda es su lenguaje, perdón, su concepto correcto y así están descritas en la documentación. Em, bueno, estas herramientas son bastante útiles incluso para la biblioteca STL y vamos a hacer una comparación para entenderlas un poco entre estas expresiones lambda y las funciones normales. Ahora, vemos, aquí tengo la función suma y me suma los dos valores, me los imprime en la pantalla, el valor A más el valor B. Aquí la estoy llamando y el resultado es 10 en este caso. Así funciona una función normal. Ahora, ¿qué pasa con una expresión lambda? Pues una expresión lambda se vería, o sea, una expresión lambda que hace lo mismo que esta función suma, se vería de la siguiente manera. Bueno, primero pensemos que las expresiones lambda, una de sus características principales es que no son funciones, pero pueden hacer lo mismo que una función. Pueden ser guardadas en un objeto. Digamos que yo voy a empacarla en una función aparte para que sea más fácil llamarla. Y le voy a poner lambda suma con los parámetros A y B. Bueno, aquí, esto es una función normal, ¿ya? Ahora sí voy a definir mi lambda, que está aquí dentro, y se define con estos tres elementos. Los tres corchetes diferentes, el corchete cuadrado, paréntesis y la llave. Aquí necesito un punto y coma. Ya, perfecto. Eso sería una lambda general que no hace nada. Este paréntesis me recibe los parámetros y es una lista, o sea, esa lista de parámetros en una lambda funciona exactamente igual que en una función normal. Incluso puedo mandarle parámetros en default. Ahora, como tengo definida ya mi expresión lambda con ayuda de estos tres tipos de paréntesis, aquí abajo, en la parte izquierda, tengo una imagen de la estructura general de una expresión lambda. Y como vemos, la primera parte es mi lista de capturas, que está definida por los corchetes cuadrados, los primeros, de izquierda a derecha. Luego viene la lista de parámetros, que bueno, al igual que en una función normal, yo puedo recibir parámetros en una lambda, entregarlos y recibirlos por medio de los operadores del paréntesis. Y por último está el cuerpo de la expresión, el cual está eh, encerrado por medio de los corchetes o llaves. Bueno, ahora comencemos por definir el cuerpo de la función o de la expresión. Necesito un return, necesito mi variable a, mi variable b, exactamente igual que lo hice acá. En vez de return puedo poner este de cout para imprimir los valores en la consola. ¿Qué pasa? Mis valores a y b no los está reconociendo dentro del cuerpo de la expresión. Para eso, entonces tengo que enviarlos, obviamente como parámetros. ¿Ok? Ahora ya están reconocidos. Esa es una forma de enviar parámetros o de manipular variables externas en una expresión lambda. Vamos a ver ahora. Tengo mi suma y voy a llamar suma con 5, 4. Me regresó solamente el 10, o sea, quiere decir que mi lambda no se ejecutó para nada. ¿Y por qué esto? Porque simplemente aquí está definida. ¿Qué necesito hacer para ejecutarla?
pues necesito guardarla o ejecutarla de la siguiente manera. Supongamos que yo estoy trabajando con integers, entonces voy a guardar el resultado de esta lambda en un integer y la voy a forzar a que me regrese un integer como resultado. ¿Qué más necesito? Pues los parámetros, bueno, sí, los paréntesis, que son los operadores que me van a recibir mis parámetros, como lo tengo aquí en la imagen en la parte izquierda. Y aquí ahora tengo que enviarle los parámetros para que mi lambda pueda ejecutarse. Para que no se equivoquen, voy a cambiar dentro de la lambda, voy a ponerle xy. xy van a ser mis parámetros internos y a y b son los parámetros que recibe mi función externa que tengo acá. Ahora esto lo voy a cambiar por int y le voy a decir que me regrese este resultado. Veamos. Aquí está. 10 y bueno, el 9 lo puso aquí al ladito. Para arreglar eso vamos a ponerle ya, debería funcionar así. Y bueno, esto lo voy a poner acá también. Okay. Para que el syntax se vea un poquito mejor voy a ya, creo que así se ve un poco mejor la estructura de la lambda. La lista de capturas, los parámetros. Aquí estoy obligando a que me regrese un integer y estoy imprimiendo en la pantalla el valor de x más y. Estos son los parámetros de entrada y al mismo tiempo con los paréntesis estoy ejecutando la función o la expresión. Ese sería el caso en que yo quiera pasarle a la expresión los parámetros, los argumentos por medio de parámetros, de una lista de parámetros como lo estoy haciendo acá. También está la opción de manipular variables por medio de capturas. Aquí en este caso estoy manipulando la x y la y que estoy recibiendo como parámetros en mi función, en mi expresión lambda. Para manipularla por capturas necesitaría hacer lo siguiente. Voy a usar param, así lo voy a llamar con parámetros y voy a copiarla. Voy a hacer lo mismo pero con capturas. Ahora obviamente esta es mi función normal, mi función externa. Y el resto ahora, en vez de recibir esto acá por parámetros, lo borro acá. No, esta lambda no recibe ningún parámetro, pero necesito entonces tener estos parámetros definidos fuera de la función, fuera de la expresión. Ok, y lo que hago es que con el operador de AND voy a recibir todo lo que yo vea en mi contexto, todo lo que yo vea en el área donde tengo la expresión lambda, lo voy a capturar por medio de referencia. Es decir, que todas las variables externas van a ser usadas como referencia dentro del cuerpo de la expresión. Y esto implica que yo las puedo cambiar. El valor lo puedo cambiar. Si hago por copia, o por copia es este operador, el operador de asignación,
o simplemente lo dejo vacío. Él me va a recibir por copia. Aquí tengo que... aquí había una coma, está mal. Vamos, punto y coma. Y ahora veamos. Aquí está 10, 9, 13, 7 y 6, 3. Ok. Ahora ustedes se preguntarán, no es necesario aquí, en realidad no sé qué valor me está retornando, porque yo en esta función, en esta expresión no estoy retornando nada. Entonces, digamos que en realidad esta expresión no me está regresando ningún valor. Entonces, para que sea un poquito más claro, voy a poner return null. Y lo que pasa acá es cuando yo hago la asignación se va a ejecutar el cuerpo de la expresión lambda. El valor que me regrese aquí no es importante, pero tengo que regresar algo para poder guardarla en mi variable res. Vamos a ver otra forma de poder manipular el cuerpo, o bueno, la expresión lambda en general para llegar al mismo resultado, y sería de la manera siguiente. Las expresiones lambda en realidad te permiten agregar mucho más información al contexto en donde estás llamando o ejecutando esa expresión. Entonces lo más recomendable sería no empacarla en una función extra, sino eh, ejecutarla en el mismo lugar donde, o bueno, definirla en el mismo lugar donde se está ejecutando. Digamos que quiero ejecutarla, quiero el resultado justo aquí, entonces voy a llamar esto sum y le voy a cambiar por tipo auto. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy guardando mi lambda en esta variable sum y la voy a ejecutar acá por medio de los paréntesis del operador paréntesis. Y tampoco es necesario el operador de la flecha y no tengo que obligarla a que me regrese un int. Esto yo no lo voy a poder hacer porque no tengo ningún valor y ya está, punto y coma. Lo que pasa aquí es que estoy guardando mi expresión en la variable sum y ahora voy a ser capaz de esa variable o ese objeto llamarlo como si fuera una función. Si yo tuviera parámetros, los parámetros los pondría acá. Como en este caso no tengo parámetros, lo dejo solo, pero necesito los paréntesis para poder llamar el cuerpo de la expresión. Y como esta lambda me recibe por capturas, me va a coger todas las variables que se necesiten aquí dentro por medio de copias. O sea, me va a tomar copias de X y de Y. Si yo intentara aquí cambiar el valor de X y de Y, no podría, no me dejaría, puesto que estoy llamando, aquí estoy manipulando una copia de ese elemento. Por lo contrario, si yo quisiera hacer eso, de modificar una variable, por ejemplo, la X, la quiero poner que sea igual a -2. En ese caso, tengo que utilizar el parámetro end, que me sirve para llamar referencias de ese objeto. O sea que estoy utilizando exactamente la misma variable aquí dentro. Si yo ejecuto esto, me cambiaría el valor de 10 a -2 y -2 más 5 me daría 3. Es decir, que lo que estoy, la manipulación de los elementos está funcionando acá. Aquí lo vemos, 3. En este caso que está el operador solo, significa que estoy capturando todas las variables que estén fuera en el entorno. Si yo quisiera por separado, digamos, capturar
Todas, a excepción de la I la quiero como copia, tendría que escribirlo de esta manera. Aquí la I es una copia. Al igual que si quiero todas a excepción de la X sería una copia y esto me daría un error, no sería posible. Ahora lo bonito del lenguaje C++ moderno es que los tipos de datos se han venido simplificando, de modo que el compiler se encarga de descifrar qué tipo de dato, en cuál tipo de dato está trabajando. Em, estamos, digamos, voy a cambiar esto para em, utilizar parámetros. Quiero ejecutar parámetros en mi lambda, pero no voy a eh, discriminarlos por su tipo de dato. Entonces voy a usar la palabra auto. Auto A, auto B, esto también es posible a partir de C++, creo que este es C++ 14, que se puede poner la palabra auto como parámetro a una función. Y auto lo voy a borrar. Y ahora lo que voy a hacer, o sea, voy a dejar esto intacto. Voy a imprimir en la consola A, bueno, no X y Y, sino A y B. Y voy a llamar mi función con diferentes parámetros, digamos, menos 10, 10 me debería dar 0. Sum ahora de 0.7, 0.3 me debería dar 1. Y también incluso puedo hacer de cadenas. Hola. Y guapos. Para las cadenas tengo que especificar que se trata de un string y no de un pointer a un char, para que el compiler no se vuelva loco. Entonces estoy especificando que le mando un string hola y otro string guapos. Esto ya lo ejecuté, obviamente voy a borrar. Ahora esto sería todo lo práctico para tener una visión más concreta de lo que son las expresiones lambda. Y bueno, les recomiendo primero que todo esto que les acabo de explicar está mucho más detallado en el blog de thewhitecode.com. Si le ponen rayita blog, rayita 8030, es el número del blog donde está escrito todo lo referente a las expresiones lambda. Es un post bastante largo y no lo voy a explicar todo. Todo lo que vieron aquí es como el resumen de lo teórico que está acá, pero aquí hay bastantes ejemplos también y pues les recomiendo que lo vean, eh, le echen un ojo. Bueno, vamos a repasar por último lo que sería la estructura de las expresiones lambda y vemos que la estructura general es esto, ¿no? Los tres tipos de paréntesis, la captura, que son los paréntesis cuadrados, el tipo de parámetros que se les da, que funcionan igual que en una función normal y están dados por los paréntesis cerrados, el operador flechita, que es opcional, y el tipo de retorno, estos dos van juntos siempre, y es si yo quiero obligar a la expresión a que me dé cierto tipo de variable. Y lo más importante es el cuerpo de la expresión que está dentro, es lo que se encuentra dentro de los corchetes o llaves, eh, que son los últimos en la expresión. También a partir de C++20 hay otros formatos, por ejemplo, es posible que yo le pase parámetros templates a mi expresión y luego tengo cositas como por ejemplo los specifiers, los exception y atributos. Ahora la pregunta para ustedes sería, ya teniendo en cuenta que ya saben cómo funciona una expresión lambda, ¿cuál sería el valor de x y y al ejecutar esta lambda? E incluso si vamos al blog, lo tenemos. Está el Gigi. Gigi es un personaje de la página que él publica ciertos acertijos de parte de la programación y está publicado el acertijo de cuál es el valor de x y y al ejecutar el siguiente código.
Y bueno, aquí ya ustedes pueden dejar su comentario.